porque siempre el team tiene... Sí, buenas tardes nuevamente para todos. Nos pasó que no se estaba grabando y entonces nos salimos un ratito. Lo digo para que nos vea después en la grabación. Mi nombre es Yanira Majerano, la actual decana organizadora de la facultad. Me acompaña Alejandra Maldini. Y nada, estábamos por iniciar esta reunión con tres cuestiones claves y fundamentales que lo que hacen al desarrollo de la vida académica, que es el reglamento académico, el reglamento de morfofisiología y el reglamento de habilidades y simulación. Esos tres reglamentos, y ese es el sentido, el propósito de esta reunión, contarles en detalle las cosas que más nos afectan. Por otro lado, cuando terminemos de explicar, cuando terminen básicamente ellos de explicar, vamos a generar un espacio para que puedan sacarse dudas o consultas que sean de carácter más general. Así que, bueno, eso es un poquito la idea para este encuentro que vamos a tener. Les decía como parroquial, y luego ya le doy la palabra a Alejandra, que los invito a todos mañana, la semana que viene, el día 11 a las 6 de la tarde, a un encuentro de bienvenida de ingresantes en General Pico a las 6 de la tarde. Hay actividades, hay varias actividades y es un espacio para compartir con compañeros de otros años, con docentes y con toda la comunidad que hace de la universidad. Y también y pedirles que estén atentos a nuestros canales de difusión, ya sea los grupos de difusión del WhatsApp o los grupos o las redes sociales, que es el Facebook o el Instagram, porque vamos a estar ahora en los próximos días de marzo. No tengo bien la certeza de qué día hicimos, pero es ahora en marzo, estimo en una semana, 10 días, que vamos a estar sacando una beca para ambos, específica para estudiantes de enfermería que están avanzadas en la enfermería universitaria. Son algunos para Santa Rosa y para Pico, y vamos a estar dando las condiciones cuando hagamos esa convocatoria. Así que solo esas dos cuestiones como parroquial, y ahora sí la dejo a Alejandra, que tiene preparadas algunas cuestiones que son interesantes, que ustedes desde el primer día de este nuevo año lectivo los conozcan, y después por supuesto queda abierto y habilitado el momento para dudas o consultas de carácter general. Después las que son particulares saben que, como en otras veces, queda habilitado lo que es el WhatsApp o la presencialidad, o incluso los mails, como hemos hecho siempre. Así que bueno, la dejo ya a Alejandra para que les cuente cómo nos organizamos. Bueno, espero que estén muy bien. ¿Querés? Bueno, me paso a este espacio como para charlar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo ciclo lectivo de la carrera de enfermería, de la licenciatura en enfermería. Y están invitadas y invitados todos los estudiantes, tanto de la sede General Pico como de la sede Santa Rosa. Tenemos cerca de 90 personas que están conectadas, pero la idea es que esta charla quede grabada para que cualquiera que no pudo estar presente, porque sabemos que es una semana de mesas de exámenes, sabemos que quizás trabajan o tienen que cuidar a sus familiares, no puedan estar presentes, pero la van a poder ver en diferido. Mi nombre es Alejandra Maldini, como dijo la decana, soy la secretaria académica y me toca una parte un poquito más compleja que tiene que ver con analizar con ustedes y contarles el sentido, la misión, el objetivo del reglamento académico. El reglamento académico, bueno, ahí primero les comento que la directora de la carrera, junto con muchísimas compañeras que seguramente se van a ver en las fotos, les estamos dando la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo, y esto es un poco el recorrido de la charla que vamos a tener. Vamos a hablar del nuevo reglamento académico, vamos a hablar de algunos certificados médicos y cómo presentarlos, del calendario académico,
del reglamento de los laboratorios de morfofisiología y microscopía digital y de habilidades clínicas, y algunas otras cuestiones, y seguramente habrá dudas y vamos a dejar abierta la posibilidad de las preguntas. Bueno, en principio contarles que el reglamento académico, la modificación del mismo, tiene un sentido que está vinculado a lo que fue un aprendizaje referente a las carreras de salud. Ustedes saben que la facultad es bastante nueva y las carreras de salud son también nuevas para el ambiente de la Universidad Nacional de La Pampa y tienen algunas características que no estaban contempladas en los reglamentos académicos de otras carreras, de otras facultades de nuestra misma universidad. Y ustedes saben de qué hablo porque son propios de la carrera de enfermería, son propios de la profesión que ustedes han elegido y tienen que ver específicamente con los laboratorios, con los escenarios, con las prácticas, con las habilidades, con las competencias de la persona que va a estudiar enfermería. Por lo tanto, el reglamento tiene que ver con esto y es absolutamente necesario modificarlo para que quede bien en claro que la prioridad, y esto también para ustedes tiene que ser muy claro, la prioridad de su formación tiene que ver con rescatar las habilidades y las prácticas, tanto sea a nivel de laboratorio como a nivel de instituciones. Entonces, nosotros tenemos en el reglamento académico varios puntos que seguramente ustedes los pueden leer, pero hay algunos que se han modificado. Por lo tanto, uno de esos tiene que ver con la promoción directa. Ustedes saben que hay algunas asignaturas que por el programa de estudio, los profes y las profes que han determinado estos programas eligen o no tener un sistema de promoción directa. El sistema de promoción directa significa, digo porque hay ingresantes que nos están escuchando que quizás no estén tan familiarizados con el término. Significa que ustedes, cumpliendo determinados requisitos durante la cursada, aprobando esos requisitos, directamente aprueban la asignatura sin tener que rendir el examen final en una mesa de examen final por calendario académico. Por lo tanto, para nosotros acceder a este sistema de promoción, lo primero que tenemos que tener en cuenta si la asignatura concretamente tiene el sistema de promoción en su programa de estudio. Eso es fundamental, si no, no vamos a poder acceder. Después debo inscribirme en término. Ustedes saben que primer año lo inscribimos automáticamente. La división estudiantes inscribe directamente a la cursada de todas las asignaturas. Pero a partir del segundo año y del segundo cuatrimestre de primer año, ustedes tienen que hacer el ejercicio y el trámite de inscribirse a través del SIU en las asignaturas. Eso es importante que lo sepan. La fecha de inscripción se va a abrir la semana que viene, después de la fecha de examen, que es esta semana. Cuando ustedes se inscriben en esa asignatura que en teoría tiene sistema de promoción directa, tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, asistir a clase en un 75% de las clases prácticas y teórico-prácticas. O sea que un requisito es la asistencia. Después, tener cumplidas todas las actividades que la cátedra establezca. ¿Qué significa esto? En el programa y en el pacto que hace la asignatura el primer día de clase y que lo sube al aula virtual, les va a decir, bueno, para que promociones tenés que tener la asistencia que está en el reglamento, pero además dentro de este ítem, actividades de la asignatura, puede que le diga que tengan que aprobar determinados trabajos prácticos. Eso lo tienen que tener en cuenta también. Después está ligada a la promoción a la calificación mínima. La calificación en todos los parciales que establezca la asignatura no debe ser menor a un 7. Y en este sentido les cuento que puede ser en el momento del parcial más de 7 o puede que ustedes se saquen, por ejemplo, una nota de un 5 en el parcial y decidan ir al recuperatorio para subir esa nota pretendiendo sacarse más de 7 y promocionar.
En esto, sepan que cuando ustedes eligen ir al recuperatorio, la nota del parcial queda anulada. Por lo tanto, si en el recuperatorio ustedes desaprueban, está desaprobada la instancia del parcial. No se promedian las notas tampoco. Esto tiene que quedar clarísimo y está en el reglamento. Por otro lado, hay un tema referente a las correlatividades. Ustedes saben que las correlatividades se dividen. Para cursar una asignatura pueden necesitar tener regularizada una asignatura previa o tener aprobada una asignatura previa. Y para aprobar esa asignatura que voy a cursar, le puede pedir tener aprobada una asignatura previa. En esta instancia, como la promoción es igual a aprobar el examen final, quiere decir que les van a pedir tener aprobada aquella asignatura correlativa para aprobar la mesa de examen. En eso, nosotros hasta el momento, y esto es lo que cambió, al momento de la inscripción se lo pedíamos, es decir, por ejemplo, la semana que viene. O sea que si en estas 2 mesas ustedes no aprobaban esa asignatura correlativa para aprobar la asignatura a la que se iban a inscribir, no podían acceder al sistema de promoción. Eso se modificó y vamos a dar un plazo hasta la última mesa previa al cierre del acta. Por lo tanto, si la asignatura es cuatrimestral, la última mesa previa en la que pueden aprobar es la mesa de mayo, para que se le guarde las notas de los parciales que sacaron más de 7 y puedan acceder a la promoción. Si la asignatura es anual, la última mesa es la de septiembre. Que quede bien claro, ninguna profe puede guardar la promoción para la mesa de examen próxima. No está habilitado, eso no está aprobado por el decanato y la verdad es que no lo van a hacer. Por lo tanto, traten también de no presionar a docentes con esta modalidad porque no es algo que tengan autorización para hacerlo. Entonces, última mesa para que puedan retirar esas asignaturas que tienen correlatividad para aprobar la asignatura que se inscribieron. Va a ser mayo si son cuatrimestrales y septiembre si son anuales. Otro punto importante para esta promoción directa, muy interesante porque la verdad es que nos ayuda muchísimo, le ayuda muchísimo a avanzar al estudiante, es que los escenarios prácticos tienen establecido una aprobación del 100% salvo certificado médico que acredite las faltas. Esto es importantísimo. Ustedes a los laboratorios de morfofisiología, a los laboratorios de habilidades clínicas, de simulación, al escenario campo o a las prácticas preprofesionales en las instituciones, si no van, tienen que haber presentado un certificado médico que lo justifique dicha falta. Si no, no van a aprobar los escenarios prácticos. Eso va en favor de proteger a ustedes y a la formación de ustedes, porque sabemos que las prácticas son indispensables para esto. Entonces, tengan en cuenta esto, no falten a ninguna de las prácticas porque no van a estar justificadas salvo certificado médico. Y si fuera con certificado médico, después tienen que recuperarla en otra fecha. Muy bien. Eso es respecto a la promoción, al sistema de promoción. El sistema de regularización de una asignatura, ustedes ya lo conocen, tienen que inscribirse y comenzar la cursada, cumplir con los requisitos de asistencia y evaluación, aprobar la cursada y de esta manera se obtiene la regularidad. ¿Qué es lo que se modifica un poco y por qué lo pusimos este slide? Para que ustedes tengan en cuenta esto. Regularizan una asignatura y tienen 2 años de permanencia en la regularidad. Después de esos 2 años pueden solicitar una prórroga
dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de estos 2 años y se le da una única oportunidad en una sola mesa para poder rendir ese final. Y esto lo pueden pedir solamente en 3 asignaturas de la carrera en la cual se les haya vencido la regularidad. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué este requisito? Tiene que ver con la profesión que han elegido ser y estudiar, que tiene que ver con prácticas y habilidades que van cambiando en el tiempo y uno si no las ejercita se las olvida. Por lo tanto, no podemos permitir que haya gente que cursó una asignatura hace 7 años y venga a rendir un final, porque eso atenta en contra a su propia formación. Muy bien. ¿Qué pasa con las inasistencias? Esto de que habíamos charlado hace un ratito y que era importante. ¿Podemos tener una asistencia? Sí, claro. A todos nos pueden pasar cosas, pero las inasistencias tienen que estar justificadas en determinadas situaciones. Por ejemplo, los exámenes parciales. Pueden tener una falta a un examen parcial siempre y cuando tengamos un certificado que justifique esa falta y ahora les voy a contar qué características tiene que tener ese certificado concretamente. También tienen que justificar la falta a las prácticas preprofesionales en instituciones, tanto privadas como públicas. Si faltan, deben justificar con un certificado médico. ¿Qué significa una causa justificada? Que tengan un certificado que acredite enfermedad propia de un familiar directo, mamá, papá, hermanos, fallecimiento, matrimonio, nacimiento, obligaciones laborales concretas que tengan imposibilidad de ser cambiadas y actividades académicas específicas como ser algunos viajes acreditados por la misma universidad, congresos, jornadas acreditados por la misma universidad y justificados al respecto. ¿Cuáles son las causas no justificadas? Certificados de asistencias a turnos médicos donde se podía cambiar perfectamente la fecha y el día, controles de rutina a médicos o asistencia a guardia que no indiquen específicamente reposo. La presentación de la justificación, ¿cómo lo vamos a hacer? No se lo tienen que llevar al profe o a la profe. Tienen que presentarlo con un formulario Google que está en la página de la facultad y que ahora se los voy a mostrar y dentro de 2 días hábiles posteriores a la evaluación. Al profe le avisan, pero el certificado lo presentan con el formulario, si no, no es válido, ¿eh? Bueno, por supuesto que el certificado médico tiene que estar firmado con un profesional de la salud, eso está claro. Y las situaciones de salud que no se enmarcan en lo señalado, que puede ser diferente porque son prolongadas o son licencias diferentes, se tienen que aprobar por Consejo Superior y en nuestro caso Consejo Consultivo. Se pueden tener en cuenta. O sea que si ustedes tienen una situación de salud muy, muy especial, diferentes a todas las que hemos nombrado, tienen que elevar una nota con el certificado y eso se tiene en cuenta y se ve o no, de acuerdo al consejo consultivo, si amerita la justificación de la inasistencia. En el caso de parto, puerperio, pasa por otras líneas de trámite y tienen que ver con un certificado igual que las de largo tratamiento, más de 15 días, que pasa a través de bienestar estudiantil, la justificación. Cualquier cosa nos avisan y este es el Google Form que está en la página de nuestra facultad donde tienen que presentar y subir los certificados dentro de los 2 días posteriores a la falta. Recuerden esto, por favor, ¿eh? Muy bien. Después,
¿Qué pasa con los trabajos prácticos? Vieron que en las carreras de salud nosotros tenemos determinados tipos de prácticas que se difieren de otras carreras. Nosotros tenemos trabajos prácticos que pueden ser áulicos a través de guías de trabajo en grupo en general, que son los que estamos más acostumbrados a hacer, pero tenemos otros trabajos prácticos que tienen que ver con escenarios especiales. Por ejemplo, el escenario del laboratorio de morfofisiología y microscopía digital. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Lo hemos armado el año pasado, más que nada. Se han comprado maquetas, se han comprado elementos para que ustedes puedan estar en estos laboratorios y aprender fisiología, sobre todo, aprender anatomía, aprender histología, y esas son las actividades que van a hacer en este espacio. Sobre todo son estos laboratorios, los tienen asignaturas como Cuerpo Humano 1, como Cuerpo Humano 2, como Materno-Infantil, que también utiliza este laboratorio. Después tenemos otro laboratorio que ustedes, la mayoría ya han tenido alguna experiencia, que es el Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación. Este espacio es un espacio donde ustedes van a aprender determinadas habilidades, van a repetir habilidades hasta que verdaderamente puedan estar seguros de que lo tienen bien claro y ir a una práctica preprofesional en la institución, habiendo ya pasado por este espacio. ¿Qué es importante de este espacio y de estos dos espacios de los laboratorios a tener en cuenta? Que son espacios compartidos, que no son espacios exclusivos de una carrera, y que va a haber estudiantes, tanto sea de la tecnicatura en el cuidado de personas adultas, de enfermería y de medicina, y quizás también de propuestas de posgrados. Estos laboratorios van a tener un reglamento que ahora se los voy a comentar y que tiene que ver con la convivencia en estos espacios. Otro escenario que más bien es una técnica de aprendizaje, de enseñanza, tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas, en casos, en proyectos. ¿Qué significa esto? Ejemplo, en la vida nuestra como profesionales vamos a tener casos clínicos, situaciones biológicas que tengan que ver con la salud de una persona, pero que está contextualizada. Esta situación biológica está inmersa en una sociedad, en un trabajo, en una situación económica, en una situación emocional, en un barrio, en una ciudad, en un pueblo. Entonces, esta situación de contextualizar un caso, un problema que quizás tenga una cuestión biológica específica o una cuestión clínica, tiene que ser abordado en la integralidad de pensar que nuestros pacientes son personas que habitan espacios y que están interaccionando permanentemente. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud, nosotras tenemos que aprender a tratar a la persona y su contexto. Esa es la idea de estos escenarios, donde avancemos desde quizás en los primeros años abordando problemas, después abordando casos, y en los años más superiores abordando proyectos. Otro escenario es el escenario campo o territorio. Es un escenario que desde el primer año ustedes van a concurrir, porque tiene que ver con esto que hablábamos antes, de identificar nuestro territorio propio, nuestro barrio, nuestras calles, dónde se atiende nuestra población, de qué se enferman, cómo hacer prevención y promoción de la salud. Esto que vendría a ser la curricularización de la extensión, un nombre complejo, pero lo que significa que el barrio, la ciudad, el contexto de nuestros pacientes se mete dentro de las currículas, de los programas, de las asignaturas. Es decir, nosotros tenemos que aprender que el barrio es parte de nuestra carrera de enfermería. Por lo tanto, desde el primer año van a empezar a concurrir a estos escenarios.
Y por último tenemos la práctica preprofesional, que es claramente un escenario complejo en todos sus sentidos, porque ustedes desde el aula, desde los laboratorios, que no dejan de ser espacios dentro de la universidad, tienen que ir a las instituciones. Sepan que van a hacer prácticas en la parte pública como en la parte privada, que ambas son sumamente importantes y que específicamente lo diferente de esta nueva carrera de la licenciatura en enfermería y de la carrera de enfermería acreditada por CONIAU, la licenciatura, y la carrera con su nuevo plan de estudio, tienen dos asignaturas que son la práctica integrada 1 y la práctica integrada 2 al final de cada uno de los ciclos, que tiene un 80% de práctica, es decir, que es todo ir a instituciones, es todo estar en contacto con pacientes y tienen tutores docentes que los van a ayudar en este sentido. Sepan que la presencialidad es del 100% para las prácticas, por eso me interesa recordarlo, y que solo pueden faltar con certificado médico. Esto va a estar controlado, va a estar chequeado y ténganlo en cuenta porque esta parte es fundamental para nosotros. Muy bien, otra de las cosas que se han cambiado y que nos interesa hablar y dejarlo bien en claro es la modalidad de los exámenes parciales. Ustedes saben que para cada asignatura tienen en general 2 exámenes parciales, puede haber alguna asignatura que contemple más, pero la mayoría tienen 2 exámenes parciales, tanto las anuales como las cuatrimestrales. La modalidad del examen parcial está determinada por la asignatura. Significa que si va a ser oral, multiple choice, cuántas preguntas, todo esto la asignatura se los debe decir el primer día de clase y lo tiene que subir al aula virtual para que no sea una novedad para ustedes, que ustedes estén preparados para esto. El parcial, el examen parcial, lo deben hacer en el horario de clases. Puede ser tanto en el teórico como en el práctico y esto es a criterio del grupo de docentes. No debe haber superposición, estoy hablando de los exámenes parciales, no debe haber superposición en los días de distintas asignaturas del mismo año. Esto es importante porque puede haber alguno de ustedes que cursa asignaturas de diferentes años, pero el reglamento establece que nosotros, digamos, desde el cuerpo docente, tiene que asegurar que no haya superposición con asignaturas del mismo año, no con otras asignaturas de otros años, así que ustedes tendrán que elegir cuál van a rendir o no en el caso que esto suceda. La evaluación va a tener criterios que se los deben establecer en el día 1 de clase y que deben subirse al aula virtual para que no haya modificaciones. La calificación no es con decimales, es con números de 1 al 10, aprobados o desaprobados, pero no es 1,5, 3,5, no hay decimales para no generar prorrateos ni para arriba ni para abajo. La calificación es concreta y es en números enteros y lo mínimo que tienen que sacar es un 4, que no es un 4 literal, es decir, de 10 preguntas no son 4 preguntas correctas, sino equivale al 60% de los contenidos evaluados. Por lo tanto, si fueran 10 preguntas, 6 tienen que tener aprobadas para aprobar el parcial. Y en el caso de que esa asignatura acepte sistema de promoción y ustedes estén calificados para promocionar por todo lo que les dije antes, tienen que tener un mínimo de 7 para poder promocionar y equivale al 80% de los contenidos evaluados, al 80%. Es bueno que ustedes le pregunten si es un multiple choice, cuántas preguntas equivalen a tener un 7, cuántas preguntas equivalen a tener un 4 para no tener después ningún tipo de dimes y diretes, ningún conflicto de intereses. Ahora bien, pónganle que alguno de ustedes no apruebe el parcial, tienen una instancia de recuperatorio. Ahora, la instancia de recuperatorio, que lo aprueben habilita que ustedes sigan en la asignatura. Si ustedes no aprueban ni el parcial, ni el primer parcial, ni su respectivo recuperatorio, quedan libres de esa asignatura.
quedan no regulares y no pueden avanzar con la asignatura. Esto tiene que tener en claro, tiene que quedar bien claro porque no tienen una instancia de integrador y no tienen una instancia de recuperatorio adicional. Esto se ha modificado en el reglamento y tiene que ver con los escenarios de las prácticas. Por lo tanto, si no aprueban el primer parcial y su respectivo recuperatorio, no pueden avanzar en la cursada y quedan libres de la asignatura. Esto sépanlo, ténganlo bien en claro, háblenlo con el profe, ellos lo saben, pero cualquier cosa, dialóguenlo en las cátedras, pero esto es así, por reglamento académico. El otro tema respecto al recuperatorio que se tiene que tomar a la semana siguiente de haber sido entregada la nota del parcial. A la semana siguiente, no es 7 días después, a la semana siguiente puede ser en cualquier día de la semana siguiente que se pacte, porque puede ser dentro del horario de clases, tanto sea teórico como práctico, que en general es lo que le pedimos a los profes. Pero a veces sucede que no es posible por una cuestión de contenidos, una cuestión de unidades, a veces hay situaciones como feriados y demás, y tiene que tomarse otro día de la semana. Esto por reglamento está autorizado hasta inclusive los sábados si fuera necesario. Sepan también que la nota del recuperatorio anula la nota del parcial. Por lo tanto, si ustedes accedieron al recuperatorio para subir la nota y promocionar, pero desaprobaron el recuperatorio, la nota que queda es esa, el desaprobado. ¿Un poco de agua? Ah, sí. Dale, bien. Voy a tomar un poquito de agua porque ya estoy. Bueno, pero es importante, por eso nos concentramos mucho en tratar de ser bien claros. Y esto va a quedar subido para que no haya conflictos. La calificación, lo mismo, de 1 a 10, sin decimales. La nota del recuperatorio es la nota final de esa instancia parcial. Y la nota del recuperatorio también habilita la promoción. Por lo tanto, si ustedes sacaron un 5 en el parcial y se sacan un 7 en el recuperatorio, pueden promocionar. Si se sacan un 2 en el parcial, o sea que no aprobaron, y se sacan un 7 en el recuperatorio, pueden promocionar. O sea que eso es una buena noticia. Se contempla que ustedes tengan una devolución de su parcial. ¿Qué significa? Los y las docentes tienen que tener una instancia en la que les cuenten a ustedes cuál es la respuesta correcta, por qué esa respuesta es correcta, y una instancia en la que ustedes puedan ver el parcial. No significa que necesariamente lo tengan en su casa o se lo puedan llevar, pero sí se los pueden mostrar. Bueno, otra cosa que también se modifica es esto. La situación de examen libre. Muchas veces nos preguntan sobre si se pueden presentar libre a alguna asignatura concreta. Esto también se ha modificado y se modificó en los programas, pero en el reglamento último se hizo una modificación contundente. ¿Qué significa? Toda asignatura que tenga práctica, y llámese práctica, prácticas áulicas, de laboratorio, habilidades clínicas, simulación, escenario campo, ABP o ABC y prácticas preprofesionales, no tienen la posibilidad de examen libre y deben recursar la asignatura. ¿Por qué es esto? Porque claramente si una persona no hizo la práctica, no fue a las instituciones, no hizo el laboratorio, no hay forma que solamente accediendo a los contenidos teóricos pueda adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para la profesión que ustedes han elegido. Por lo tanto, eso es nuevo en el reglamento. Aquellos que cursaron con reglamentos anteriores todavía pueden rendir libre, claro que hasta que termine el plan de transición, que es a fin de este año, ¿sí? Después ya va a regir estos cambios
que hemos hecho en todo lo que es la carrera de enfermería, la licenciatura y en el reglamento académico y en los programas de estudio. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito del calendario. Recordarlo, sé que ustedes lo saben y ya lo tienen claro, pero sepan que tienen la inscripción a la cursada y la posibilidad de cambio de sede del 9 del 3 al 12 del 3. Recuerden esto, son pocos días, estén atentos, compártanlo en los grupos, avísenle a sus compañeros y compañeras para que no se pierdan estas fechas, porque ahí es donde se tienen que inscribir a las asignaturas para cursar. Recordamos que primer año se inscriben automáticamente, pero el resto de los años deben inscribirse. Y también en esa instancia se deben inscribir a lo que van a ser los módulos de transición y las cursadas intensivas, que en ese sentido todavía no está definida cuáles son las que vamos a habilitar para inscripción. ¿Por qué no está definido? Porque no sabemos cuántas personas desean o quieren optar por esta modalidad que es exclusiva para aquellas personas que están en el plan de transición, y hay requisitos para estas cursadas intensivas. Y por eso les solicitamos que llenaran un Google Form para ver de cuántas personas eran la necesidad de las cursadas, tanto sea de las intensivas como de los módulos de transición, y en breve se los vamos a comunicar para que ustedes tengan habilitadas esas inscripciones. El comienzo de la cursada del año lectivo es el lunes 16, así que ya estamos preparándonos para eso. Tenemos la semana que viene que se termina de tener la mesa de examen, y ya después ustedes se pueden inscribir la semana que viene se inscriban las cursadas y pueden empezar a cursar a partir del lunes 16. Los lugares de cursada, como ustedes saben, no tenemos un espacio propio, así que somos itinerantes, vamos cambiando. Primer año en general cursa en el recreo mercantil, aunque algunas actividades van a tener que venir a la Facultad de Exactas y Naturales para cursar, por ejemplo, algunas prácticas de habilidades clínicas. Ustedes saben que en primer año vemos bioseguridad, tenemos un curso autoasistido de bioseguridad, y algunas habilidades las van a tener que adquirir en el centro de simulación. Colocarse la vestimenta para bioseguridad, lavado de manos, RCP básico, todo eso lo van a ir haciendo durante el año. El resto de los años va a cursar en la Facultad de Exactas y Naturales, enfrente al Colegio Domingo Savio, en el comedor universitario, que es el ex Club Italiano. A veces van a tener aulas en la Facultad de Económicas y Jurídicas también. La finalización de la cursada va a ser el día 26 de junio, ahí se van a cerrar las actas y ustedes van a saber si han regularizado, si han promocionado o si no regularizaron las asignaturas cuatrimestrales. Las anuales cierran claramente a fin de año. Fíjense que hay 2 mesas de examen en este primer cuatrimestre. La mesa de abril es una mesa especial. ¿Qué significa? No se puede anotar todo el estudiantado en esas mesas, sino solamente y a pedido aquellas personas que tengan menos de 3 o menos asignaturas pendientes para rendir y para recibirse. Por eso se llama mesa especial. Y después, la mesa en la que sí se pueden anotar es la mesa de mayo, que es una mesa donde durante esa semana de mayo no hay clases. De segundo año para arriba, primer año sí tiene clase en la semana de mayo. Este es el segundo cuatrimestre, se los dejo para que lo miren, porque eso ya faltan un montón de meses y los voy a marear un poco. ¿Qué es lo otro que le queríamos comentar? Hemos armado unos reglamentos de estos escenarios, que es el Laboratorio de Morfofisiología y Microscopía Digital.
Y aclarar, quizás para quienes están en primer año, lo mismo que dije hace un rato, es un espacio compartido entre todas las carreras de ciencias de la salud, que lo que hace es relacionar las ciencias básicas, todo lo que es anatomía, histología, fisiología, con las ciencias aplicadas a través de trabajos que tienen que ver más con lo vivencial, más con el saber hacer, con la habilidad, con el tocar, con el ver, y por eso hablamos también de que aquí se ven cosas de fisiología. Por ejemplo, aprenden la fisiología de la parte respiratoria con un espirómetro, que es un aparato donde uno sopla y ve las curvas de entrada y salida de aire. Con un electrocardiograma vemos los ruidos, perdón, el ritmo cardíaco. Con estetoscopios vemos los ruidos respiratorios y cardíacos. Por ejemplo, ven con maquetas la parte anatómica y ven con atlas de microscopía digital la parte histológica. Todo esto lo van a ver en el laboratorio de morfofisiología y microscopía digital, que se ve a partir de primer año, ¿eh? Aquí tienen algunas fotos del año pasado. Fíjense que el trabajo es un trabajo de menos personas. Lo hacemos en general en el aula 7, en Pico lo hacen en el laboratorio, perdón, el laboratorio de química de la Facultad de Ingeniería. Sepan que en Pico van a cursar en ingeniería, en la Facultad de Veterinaria y en el comedor estudiantil, que también está habilitado para la cursada de nuestros estudiantes. Mucha parte la van a hacer en el aula nueva, las aulas nuevas de ingeniería y de la Facultad de Humanas, y todo este laboratorio lo van a poder hacer en el laboratorio de química de ingeniería. Muy bien. Después tenemos otro laboratorio que es el de habilidades clínicas y simulación clínica, lo mismo, un espacio compartido para todas las carreras, donde la idea es que ustedes aprendan habilidades haciendo. Primero ven videos donde están grabadas las habilidades, estudian la lista de cotejo, es decir, los pasos necesarios para lograr realizar esa habilidad, y finalmente van al espacio de habilidades clínicas y simulación clínica en Pico, en el laboratorio de química, y en Santa Rosa, en la Facultad de Exactas y Naturales, y van a hacer, no van a volver a leer, van a ir y hacer lo que han visto en el video y lo que tienen que aplicar en la práctica. Y aquí tenemos algunas fotos de este escenario donde van a aprender a colocar una vía endovenosa, a hacer un parto, a recepcionar un neonato, a escuchar ruidos cardíacos, ruidos respiratorios, a través de los años, no solo en primer año, ¿eh? Pero para estos dos laboratorios que son tan especiales, que tienen maquetas, que tienen simuladores, que tienen horarios, que tienen una organización diferente, tenemos que generar normas, y que son muy importantes que ustedes las sepan y que después además las firmen aceptándolas. ¿Cuáles son las normas? Primero, de confidencialidad. ¿Qué significa? Todo lo que sucede dentro del laboratorio es privado, es confidencial y no se transmite en el afuera. Es decir, es un ambiente seguro donde nosotros o y el compañero se pueden equivocar, y está bien que así sea. Que tiene que haber respeto en ese ambiente y colaboración. Si algún compañero o compañera necesita algo, debemos colaborar, seamos respetuosos con los tiempos, debemos llegar a tiempo y ser puntuales, porque hay un cronograma muy estricto de rotación. Las pertenencias de uno las tenemos que dejar afuera del área de trabajo. En general hay lugares donde hay unas sillas, lockers y espacios para dejar las pertenencias. No tenemos que ingresar con lapiceras o algo que pueda afectar la maqueta o el simulador o el atlas que vamos a utilizar. Debemos dejar en condiciones el espacio, con limpieza, ordenado.
Y no podemos sacar fotos ni filmar en estos espacios, ni divulgar esto por fuera de lo que la institución sí realiza, que a veces filmamos y sacamos fotos, pero el ambiente de difusión es de la institución. Y lo que hacemos es cuidar el espacio y cuidar también a todos y todas los estudiantes. Ustedes tienen que aceptar un contrato. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que entender lo que significa este espacio de aprendizaje, tienen que entender cuál es el objetivo de estas estrategias de aprendizaje, tienen que entender que ustedes están haciendo las prácticas preprofesionales de laboratorio que sirve para investigar, que sirve para aprender todos estos espacios y que declaran haber entendido todo esto firmándolo. Eso es fundamental antes de iniciar la experiencia de rotar por estos laboratorios. Y ahí tienen un poco lo que nosotros queremos llegar a, que las asignaturas tengan estos espacios combinados, estos escenarios en permanente ida y vuelta, que ustedes vayan a un seminario y vean un contenido y después vayan al campo y recorran las calles para entender que es el contenido, esa persona que tiene esa patología está contextualizada en el barrio, que además utilicemos maquetas, atlas, software para entender la morfofisiología, ver en el microscopio o en el atlas la célula, el tejido, pero que a su vez aprendan a revisar al paciente y a hacer semiología, que tengan un espacio para estudiar y para formación personal y para recorrer el aula virtual y que tengan espacios para hacer aprendizajes basados en problemas, donde a través de una lluvia de ideas, a través del consenso entre un grupo, ustedes analizan un problema, un caso o un proyecto. Todo esto es lo que pretendemos que sean los espacios de formación de enfermería. Para los laboratorios necesitan hacer un curso de bioseguridad, en general se pide en primer año, sepan que lo van a necesitar, tienen que tener un certificado de haberlo hecho y tienen que tener el carnet de vacunas completas para profesionales de la salud que incluyen no solo las del calendario normal, sino que incluyen hepatitis B, COVID y antitetánica. Muy bien, estamos en contacto, ahí les dejamos los contactos si necesitan charlar o ver algo que no haya quedado claro. Ahí tienen un QR para escanear, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos mail, tenemos web, tenemos WhatsApp, que en general son de todo el año y que enviamos toda la información. Tenemos un canal de YouTube súper interesante donde hay un montón de tutoriales. Métanse, explórenlos y cualquier cosa, si es necesario algún tutorial más, alguna charla más, estamos dispuestos a prepararlo sin lugar a dudas. Finalizamos entonces la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla para dar unos minutitos. A ver, es que no me es fácil dejar de compartir, pero la idea es que ustedes puedan... lo que pasa es que no. Dejar de compartir. Ahí pueden. Creo que estamos. Y tenemos unos minutitos para alguna pregunta. Me gustaría también que hable nuestra directora de la carrera, Claudia, la licenciada Claudia Chávez. Ella es directora, para quienes no la conocen, hace muchos años de la carrera, y me interesa que ella también participe en la charla para que ustedes puedan preguntar y demás. Hola Claudia, sé que estás ahí. Hola, buenas tardes o buenos días a todas y todas, porque no sé qué hora es ahora, son las 13 horas. Sí, Alejandra se explayó con todo lo que teníamos en la propuesta de la presentación de ustedes, que les iba a hacer falta para entender o comprender algunas cuestiones nuevas sobre el reglamento académico, sobre el reglamento de las prácticas
en los diferentes laboratorios, con respecto a la parte de las asignaturas, de las correlatividades, de cuándo rendir, cómo inscribirse, así que la verdad que no sé si queda algo para explayarse. Lo que sí les digo es que es muy importante para ustedes que tienen que hacer ese curso de bioseguridad que Alejandra les decía, y tener las vacunas al día, las vacunas que se nos piden a los profesionales de las ciencias de la salud para poder asistir a cualquiera de las prácticas que le propone cada una de las asignaturas. Además, otra cosa que es muy importante, la confidencialidad, como hablaba Alejandra, las formas que ustedes van a ingresar, si van a ir a las prácticas, deben saber o saben que tienen que ir con el AMBO correspondiente, con la identificación correspondiente, saber las normas del lugar, presentarse de forma segura y en el horario que corresponde. Son todas cosas que nos llevan directamente a nuestra profesión. Ustedes piensen que van a ser profesionales de la salud, por ende los enfermeros tenemos horarios que responder cuando trabajamos. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran realizar. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la justificación de las inasistencias por parto, porque obviamente parto solamente una mujer. ¿Y qué pasa en el caso que tenemos pocos varones, pero puede surgir la duda, qué pasa en el caso del papá? Hola. Pensé que no estaba. La justificación para el papá, nosotros al momento tenemos, creo que 48 horas, no más, después del parto. Eso es lo que está determinado. Entiendo que lo que ustedes hablan es de esta paternidad, maternidad compartida, pero al momento eso no se ha modificado. Habría que ver bien el tema de las licencias. Okay. Eso tiene que ver con el reglamento de rectorado. Se puede evaluar eso. Por eso digo que puede haber situaciones especiales que deban plantear alguna evaluación del Consejo Consultivo y lo pueden mandar perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Igual es interesante saber que si hay prácticas en ese momento, sepan que más allá de la licencia, en algún momento tienen que recuperar esas prácticas. Ustedes saben que, por ejemplo, si les toca una situación de licencia dentro de una asignatura, se me ocurre, de materno-infantil, donde van a instituciones al servicio de neonatología y de obstetricia, y les toca justo la parte práctica, es imposible regularizar esa asignatura si no logran recuperar esas prácticas. Porque no podríamos garantizar como institución de que esa persona, ese profesional, tenga ese contenido y esa habilidad adquirida. Eso es un compromiso, y es un compromiso que tiene que ver con las exigencias de CONIAB. Perfecto, entendido. ¿Hay otra persona que levantó la mano? ¿Puede hablar? Hola, sí, yo. Hola, Sí, te escuchamos. hola, buen día, ¿cómo les va? Yo quería preguntar por el tema de las comisiones, ¿cómo si se van a poder justificar con el certificado que uno presenta por el trabajo o no se puede hacer cambio de comisiones? Por el tema del trabajo, que yo trabajo de mañana, toda la mañana, y me tocó justo comisión 1, que estoy media complicada, estoy complicada para cursar a la mañana. Perdón, Paola, ¿no es cierto? ¿Está hablando? Sí, sí, sí. Hola, Ale. Hola, Paola, ¿cómo estás? Perdón, ¿de qué año sos? No, yo empiezo de cero.
Ale. De primer año, perfecto. En primer año, te preguntaba esto porque depende de la disponibilidad de comisiones que tenemos, por eso varía de acuerdo al año. En primer año se habilitó cambio de comisiones con certificado de trabajo, Paola. No sé si lo presentaste. Sí, ya lo presenté porque apenas lo pusieron para presentar los certificados, yo lo presenté, sí. Entonces no va a Sí, haber problema, Paola. perfecto. Seguramente todavía no te notificaron, pero están haciendo el cierre de las comisiones y te lo van a hacer el cambio, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, Ale. Gracias. Es claro, y eso va para todos aquellos que presenten un certificado de trabajo. Lo que pasó muchas veces es que se ingresaron al Google Form para el cambio de horario o cambio de comisión y no subieron el certificado de trabajo. Si no lo subieron, no se les va a hacer el cambio. Muchísimas gracias, Ale. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Y ahí está Moreno para hacer una consulta, si puede hablar. Hola, sí. Buen día. Sí. Yo consulto. En la materia de tercer año, ahí dice prácticas comunitarias y como correlatividad piden 13 actividades. Supongo No te que son que hay escuché. ¿Qué? que como correlatividad piden 13 actividades. Supongo que son que tenemos que tener 13 finales. Sí, claro. ¿Esto cuándo se va a realizar? Porque no dice si es en el primer cuatrimestre o en el segundo. Ok. En prácticas comunitarias se habilitó una inscripción a una cursada intensiva, ahora la semana que viene. Esa es una opción y si no, se va a cursar en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Esto es para tercer año, ¿verdad? Eso no es de acuerdo a los años, es de acuerdo al avance de la carrera. Es un requisito extracurricular de todas las carreras de la Universidad de La Pampa, que es tener las prácticas comunitarias. Y eso lo van a poder cursar si tienen un avance de esas 13 asignaturas que te pedían tener aprobadas. Yami, quizás. Sí, agrego a esta pregunta que en las prácticas comunitarias, y como dice Alejandra, se van a estar dando en Santa Rosa en esas 3 oportunidades. Y en lo que hace a la localidad, a la sede de General Pico, vamos a empezar en el segundo cuatrimestre, y esto tiene que ver con el grado de avance de la carrera, porque tienen que tener un 60%, que no es tanto una materia en particular, y este es un requisito que está por fuera, digamos, de las correlatividades. Así que eso ténganlo presente, y también esto voy anticipando para las personas para nuestros estudiantes de Pico que lo van a realizar. Así que un poquito. De todos modos, y también va a ser en el segundo cuatrimestre para la tecnicatura en el cuidado de las personas, que ya estamos en la etapa final. Y en el caso, si hubiera algún estudiante de medicina acá, ya le voy diciendo que no estamos en estos casos porque está incorporada dentro de una materia de tercer año. Así que este requisito adicional es para enfermería universitaria en Santa Rosa, en Pico, y para la licenciatura en enfermería universitaria también. Pero bueno, son 10 horas de cursada, o sea, serían 5 clases de 2 horas, o a veces son 4 de 2 horas y media, es poca cursada. Acá lo interesante es el trabajo que desarrollan después con la organización, con el club, con la ONG, con la fundación, la cooperadora, la cooperativa, etc. Así que, pero bueno, hay varias instancias para que lo puedan desarrollar. Y acá les dejo como un comentario: en general, traten de dejarlo como última materia. El que está como indeciso cuándo hacerla, déjenlo para lo último, porque la mecánica que tiene para recibirse, para hacer la materia, ustedes tienen que aprobar un seminario de esta parte teórica, que es con un trabajo práctico, tienen que hacer un proyecto inicial y después tienen un año para desarrollarlo y un coloquio. Ese coloquio es con una mesa de examen. Entonces, cuando llegan al coloquio, saben que el trabajo final, el informe final está aprobado, pero van a defender la nota,
quiere decir que en la última materia se anotaron y saben que van a aprobar, con lo cual se alivia bastante la tensión y todas estas cosas que pueden llevar a que la presencia de amigos, familia y demás a veces se pone un poquito más difícil y los nervios suelen jugar una mala pasada. Pero bueno, me incorporé ahí con eso. Muy bien. Si hay alguna pregunta más. Habló tanto Alejandra que nos apabulló. No, pero yo veo Romina Gorosito. No sé si querés preguntar, Romina. Yo pregunté recién, pero voy a hacer otra pregunta. Ah, no, Yo pero, estoy en... perdón, Romina. Entonces vamos Sí. a seguir porque veo que está Morena Montiel Y Aixa Palacio también. y Aitza Palacios. Y si querés después, Romina, volvés a estar en la Sí. lista. Y después eso. Y después de estas perfecto. consultas ya cerramos y dejamos habilitados los canales tradicionales. Sí, Morena. Hola, yo quería saber sobre la credencial universitaria, si la tenemos que tener antes del 16 para poder asistir al laboratorio y práctica y eso. Sí, la tienen que venir a retirar por aquí, por la facultad, por la sede, y tengo entendido que les puse, creo que en el PPT, hay un Google Form para que ustedes puedan venir a retirarlo en la página, pero verdaderamente ahora les digo exactamente, sí. Que, claro, si no, en el WhatsApp pregunten por si pusieron alguna fecha especial para venir a retirar. No, está acá conectada Agustina. Te pido, Agustina, que en el chat vos debés tener la respuesta y escribirles en el chat a los chicos o comentarios. Agustina Acá estaba estamos. grabando la conversación. ¿Se escucha? Sí. Sí, les vamos a avisar por los grupos y por mail cuando estén listas las credenciales para que las vengan a buscar. Ah, gracias, porque no tenía claro, no me acordaba si había una fecha precisa ya estipulada. Bueno, gracias. Esa es la voz de Ariadna, en realidad, que es nuestra jefa de estudiante, que no la estoy viendo, pero se ve que está también. Estaba de licencia, pero se nos sumó. Bueno, así que tengan presente eso. Entonces ya les vamos a avisar y estén como siempre atentos a nuestros canales. ¿Aixa? Sí, yo tengo una consulta. Yo vengo de la carrera del plan anterior, de 2018-2019. Tengo yo materias aprobadas, tengo que rendir final y algunas promocionadas. Yo quería saber hasta cuándo tenía tiempo realmente y qué es lo que tendría que empezar a hacer ahora, además de las nuevas. Aixa, el plan de transición finaliza al final de este año, al final de justamente cuando termine el 2026, termina el plan de transición, Aixa. Yo lo que te recomiendo, y a todas las personas que nos estén escuchando, que tengan situaciones complejas de cambio de planes y han cursado en varios de los planes anteriores, que hagan una consulta más personalizada, que vengan a la Facu porque toda la gente de Ariadna que está en la charla, pero todo el equipo se puede meter en el SIU tuyo, evaluar qué asignaturas tenés la equivalencia, cuáles te faltan y darte un asesoramiento mucho más personalizado. Bueno, Gracias. y después Romina, que creo que tenía otra pregunta y ya finalizaríamos. Sí, yo quería preguntar, yo soy de la sede General Pico, yo ingresé cuando estaba el plan anterior, la mayoría de acá de compañeros, nosotros aprobamos todo lo que era la materia práctica integradora 1, y ahora en tercero tenemos la equivalencia con personas adultas. Enfermería de las personas adultas 2, Claro. sí. Nosotros lo que queríamos saber es, nosotros esta materia la tenemos porque nos salta en el horario, las tenemos que cursar, tenemos que hacer solo lo que es las prácticas profesionales. ¿Cómo es? Bien, Romina, si ustedes tienen la equivalencia, es decir, si ustedes han cursado y regularizado o aprobado la asignatura de práctica integrada 1,
que Práctica Integradora 1, que se dio en primer año del plan anterior, tienen la equivalencia a la asignatura de Enfermería de las Personas Adultas 2. Por lo tanto, no tienen que cursarla. Ni tampoco hacer prácticas profesionales. No, Listo, muchísimas gracias. de nada. Muy bien, si ya no hay más consultas, damos por cerrado la charla. Los y las saludamos. No, Ah, nos vemos el miércoles que viene en General Pico en la bienvenida. bueno, Ah, sí, que bien. tengan un excelente ciclo lectivo 2026. Claudia, ¿querés saludarlos vos? Bien, también estaremos ahí, como dice Yamila, en General Pico, en Santa Rosa, estamos en todos lados, así que también los saludo y les doy la bienvenida a los que ingresan y a los que ya están para continuar. Un abrazo grande para todos, que tengan Un buenos días. abrazo. Chau, chau, que les vaya lindo. Un montón. Es un montón. Muy difícil. A ver, vamos a